Buenos días a todos, bienvenidos a estas charlas mañaneras que nos acercan un poco a la realidad de lo que está pasando y de lo que va a venir. Bueno, hoy vamos a hablar de impuestos. Hay un proyecto con media sanción de diputados que está en la Cámara de Senadores en discusión con varios puntos álgidos para aprobación o no. Y es interesante saber de qué va la cosa y en qué nos puede impactar en el futuro cercano. Así que hoy hemos convocado a nuestros amigos de GNP, Guillermo Pérez a la cabeza, Juan Pérez Bay, su hijo, y Sebastián Mancuso del estudio, que nos van a ilustrar acerca del tema, muy agradecidos, siempre que pedimos colaboración están con nosotros, hace años que participan del instituto, y bueno, son conocidos de todos, pero de todas maneras, por si hay alguien que no los haya, o que no los conozca, cosa que creo que es bastante difícil, vamos a presentarnos todos. Así que, Juan, te cedo la palabra y buena suerte y gracias. Gracias a vos, Daniel, gracias a todo el instituto por este espacio que para nosotros es muy importante y muy representativo y además nos permite divulgar algo que es sumamente importante para toda la comunidad de negocios y sobre todo para el mundo financiero. Así que nuevamente gracias por el espacio. Y bueno, felicitaciones a toda la audiencia que tenemos hoy de, como dijo Dani más temprano, esta charla mañanera hablando sobre impuestos. La verdad que son unos corajudos, así que los felicito a todos. Más que agradecerles, los felicito por tener el coraje de estar esta mañana escuchando sobre impuestos. Coraje Como o dijo miedo. Dani, de todos modos van a ver que es una charla muy orientada a negocio, no es una charla técnica y le van a poder sacar el jugo rápidamente y no se van a aburrir. Soy Juan Pérez Bay, soy socio del Grupo GNP, tengo a mi cargo los negocios de auditoría y outsourcing, soy socio del instituto hace muchos años y la verdad que disfruto mucho de participar de las actividades del instituto, aprendo, me nutro, conozco gente súper interesante, así que aliento a todos los que están presentes a seguir participando de las actividades que propone el instituto porque realmente aportan un montón. Quiero presentar a Guillermo Pérez, que es socio fundador de Grupo GNP y además de ser socio fundador, es mi viejo, ya lo dijo Dani. Y voy a repasar rápidamente el CV de Guillermo, porque si no después me reta, como es mi viejo, después puede retarme. Guillermo Pérez es CEO y socio fundador de Grupo GNP, es una firma especializada en asesoramiento fiscal con fuerte enfoque en estrategia fiscal. Guillermo antes fue socio de la División de Impuestos de Andersen y de EY y es profesor titular ordinario de la UCA, director de IDEA y autor de numerosos artículos y conferencista, tanto a nivel local como a nivel internacional. Grupo GNP es una firma que asesora local e internacionalmente a importantes empresas de Argentina y del exterior y es una de las firmas más nominadas y premiadas del país y a nivel local e internacional, ¿sí? Fuimos nominados y aparte hemos ganado premios como mejor firma de impuestos de Argentina y de América, como mejor firma de tax Reporting and Compliance también de América, y hemos ganado también el premio a la excelencia institucional de IDEA en el año 2006, entregado en el coloquio de IDEA. Así que bueno, estamos muy orgullosos de la firma que hemos creado, que fundó Guillermo en 2006 y que Sebastián y yo hemos acompañado a crear. Y de paso aprovecho para presentarlo a Sebastián Mancuso, que también es socio de Grupo GNP. Él está a cargo del negocio de la división de Corporate Tax, que vas también a estar participando de esta charla. Yo voy a estar oficiando un poquito de moderador, voy a ir mirando las preguntas que vayan surgiendo en el chat. Así que si de golpe la pertinencia de la pregunta da para interrumpir a quien esté hablando, sea Sebastián o sea Guillermo, lo voy a hacer, si no las voy a guardar para el final. La idea es que nos dé el tiempo para responder todas las preguntas. Si alguna, por algún motivo de tiempo, no llegáramos a responder, además de pedir disculpas por anticipado, seguramente después la responderemos de manera privada. Así que bueno, no me quiero extender más porque tenemos poco tiempo y el tema es muy rico. Guillermo, te dejo la palabra a vos para que arranques con la presentación y yo voy a estar siguiendo las preguntas del chat como les dije recién. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias por todo y gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias IAES porque siempre nos tiene en cuenta muy especialmente. Esta charla es larga, hay mucha información, es un paquete fiscal muy importante. Ayer la dimos y estuvimos prácticamente 2 horas hablando de esto y la gente hacía preguntas y no se iba. Y eran las 7:30 de la noche, sí, más o menos, 2 horas y pico. Acá en principio tenemos 1 hora. Yo lo que pediría, si es algo medio inusual, que por chat
avisen las personas que necesariamente deben irse a las 10. ¿Por qué? Porque si podemos darle media hora más y todo el mundo está muy feliz y contento de escuchar y nutrirse, va a ser bueno para poder dar la cantidad de información que tenemos que dar, que es muy importante. Nosotros tratamos de hacer la charla muy, muy movediza siempre, bueno, muchos nos conocen, es interactiva, siempre tratamos que sea una charla de negocios desde el punto de vista de impuestos. Esta es más informativa, porque vamos a informar qué cosa es la moratoria, qué cosa es el blanqueo, pero sí después vamos a meterle mucho condimento cuando nos vayamos metiendo y uniendo blanqueo con bienes personales, que tiene una modificación súper interesante e importante para todos ustedes, y también con el acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, porque van a ver que algunos los van a venir a correr por el lado del intercambio y no están así. Ya lo vamos a aclarar eso. Entonces, aquellos que necesiten irse a las 10, infórmenlo, punto, y en base a eso vamos regulando la charla, ¿sí? La primera parte, que es muy informativa, vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible. Yo voy a ir compartiendo pantalla a ver si no tengo los problemas que tuve ayer. Y si no, acá estoy compartiendo. Ah, bueno, vamos a... Perfecto, ahí está perfecto. Hasta ahí va a estar bien. Vamos a... esta charla va a tener... ¿Ves? Me pasa lo mismo que ayer, que no me deja moverla. Tengo el mismo problema de ayer. No sé por qué. Estoy con los botones estos de abajo, ¿viste? Para moverla y no me deja. Por ahí, A ver, voy a... primero posicionarse en la presentación y después intentar moverla. Por ahí, por eso. Vamos a vuelta a compartir una vez más. Quizá es eso, que me metí en un lugar que no debía. A ver, esto corre. Ahí me deja moverla. ¿Se ve bien ahí? A ver si la puedo ampliar y si me deja moverla. Parece que ayer lo que pasó, a ver. Ahí me deja, perfecto. Bueno. Ahí está. Esta presentación va a tener estos ejes. La duda que ustedes tienen seguro es si esto va a ser o no aprobado por el Senado. Bueno, juegan muchos factores políticos, saben la presión que están haciendo los gremios, etcétera. Pero el punto más, yo le veo más pinta que pase esto que a la otra, a la ley base. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, prácticamente todo esto es coparticipable. El primer punto, que tiene ese nombre rimbombante, es moratoria. El segundo punto, que se llama regularización de activos, es blanqueo. El tercero, bienes personales y ganancias, ¿sí? Todo esto, quizá el blanqueo, a lo mejor hay que hacer algún acuerdo especial para coparticipar, pero todo esto es coparticipable. O sea, esto beneficia a las provincias. ¿Beneficia o no beneficia a los contribuyentes? Claramente beneficia a los contribuyentes todo, menos el impuesto a las ganancias, que volvemos al esquema anterior, donde Massa había derogado el esquema anterior y había puesto de que 15 salarios mínimos vitales y móviles estaban exentos de ganancia. Ahora eso se deroga y se vuelve prácticamente el esquema anterior con otros mínimos no imponibles, que es lo que se está discutiendo en el Senado. Eso ya lo vamos a explicar al final. Así que vamos a hablar de esto. Arrancamos con el primer punto, que es moratoria, va a hablar Sebastián. El segundo, que es blanqueo, va a hablar Sebastián. Y yo engancho los últimos 3 puntos. Y por favor, si se tienen que ir a las 10, por favor, háganoslo saber a través del chat. Y que Bueno, alguien me avise, porque yo no lo veo bien de acá. Al compartir pantalla. Bueno, perdón, estamos entonces con moratoria, ¿sí? Ahí vamos. bien, bueno, como les decía Guillermo, esto va a ser, esta parte moratoria es bastante descriptiva, pero la verdad es que desde el punto de vista general, mirándola digamos, con una mirada global, la verdad que la moratoria es muy beneficiosa para aquellos que tengan deudas vencidas y que no hayan pagado al fisco, porque los beneficios que tiene, la verdad que son muy relevantes. Siempre comentamos con esta moratoria, creo que el punto más grande es la gran reducción de intereses que tiene al pagar vía moratoria, y aparte teniendo en cuenta que en los últimos años, con la gran inflación que hubo y las tasas de intereses resarcitorios, o sea, las tasas del fisco corrieron por debajo de la tasa de inflación, ya de por sí, digamos, pagar obligaciones fiscales fuera de término generó una licuación parcial, con lo cual, digamos, si adicionalmente a esas obligaciones fiscales
le metemos los beneficios de la moratoria, la verdad que terminan siendo a valores homogéneos, digamos, importes mucho más bajos, ¿no? Que si se hubiesen pagado en el momento que correspondía. Con lo cual, por un lado, el que tiene alguna deuda vencida, la verdad que es un beneficio importante. Para el que siempre cumplió en tiempo y forma, dirá, bueno, ¿por qué, digamos, cumplir en tiempo y forma, ¿no? Destruye un poco esto de la conciencia tributaria, pero bueno, en definitiva, si esta es la última y a partir de ahora, digamos, bajamos la presión fiscal y generamos condiciones del sistema tributario más razonables, probablemente no sea necesario recurrir a este instrumento cada tiempo o a cada momento, porque bueno, hoy es como una herramienta para bajar esa presión fiscal que es muy alta, ¿no? Así que bueno, dicho esto, básicamente el plazo de acogimiento, o sea, la moratoria tiene media sanción, falta senadores, pero una vez que se sancione la norma, digamos, y se publique, tiene que venir la reglamentación de AFIP. Se estima que la reglamentación de AFIP tardará aproximadamente entre 2-3 semanas más o menos, con lo cual a partir del momento en que exista esa reglamentación de AFIP, vamos a tener 5 meses para poder entrar dentro de la moratoria. Las obligaciones vencidas son hasta el 31 de marzo del 2024, que también son obligaciones, la verdad que muy recientes. Eso, digamos, la fecha de corte del proyecto original hablaba de noviembre y después se fue corriendo, digamos, a medida que se fue difiriendo el tratamiento digamos, de este proyecto, también se fue cambiando la fecha de corte y llega hasta el 31 de marzo y la verdad que incluye todo tipo de obligaciones tributarias, aduaneras, seguridad social y también las infracciones que están relacionadas con estas obligaciones, ¿no? Dentro del tipo de obligaciones que se pueden incluir, acá tenemos, digamos, absolutamente todo, digamos, porque tenemos no solamente la obligación vencida y que esté, digamos, simplemente impaga, sino también aquella que esté en discusión administrativa o que esté en discusión judicial, por ejemplo, en el Tribunal Fiscal. Si tenemos algún litigio, alguna controversia en el Tribunal Fiscal, que más allá, digamos, de la posibilidad de ganar ese juicio, digamos, la verdad que hay que evaluarlo en términos de pagar vía moratoria, porque el pago de la moratoria es tan beneficioso que podríamos eventualmente ceder en la discusión a efectos de pagar un monto mucho, mucho menor, digamos, del que eventualmente tendríamos que pagar ante un fallo desfavorable, ¿no? Obviamente, si incluye alguna obligación de este tipo en la moratoria, voy a tener que desistir y allanarme a la pretensión fiscal, con lo cual no voy a poder repetir después en el futuro lo que pagué vía moratoria. Eso, digamos, ocurre en todas las moratorias de esta manera. El impuesto a la riqueza se puede incluir en esta moratoria también. Eso, en definitiva, es una novedad, pues tener este tipo de obligaciones fiscales que son por única vez y especiales, en realidad no suelen incluirse en moratoria, y bueno, se incluye moratoria, con lo cual para aquellos que estén discutiendo el impuesto de la riqueza también puede ser una alternativa razonable. Después, obligaciones de agente de retención y percepción, planes de facilidades de pago, cualquier otra obligación fiscal también se puede incluir. Acá la novedad también es que se pueden incluir planes de facilidades de pago vigentes o caducos, no solamente los caducos, porque en general las moratorias incluían los planes de pago caducos, o sea, esos planes de pago en los que uno entraba y por ahí por tener 2 o más cuotas impagas se caían y renacía de nuevo la obligación original. Si yo tengo un plan de facilidad de pago vigente, también lo voy a poder meter en moratoria, o sea, de los planes regulares que vengo pagando, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el beneficio de incluir esos planes de facilidad de pago en moratoria. Guillermo, si querés, la segunda slide. Gracias. Bien, ¿qué no entra en moratoria? Digamos, respecto a las exclusiones subjetivas, que básicamente son qué sujetos son los que no pueden entrar, los típicos que no pueden entrar en moratorias o blanqueo, que son declarados en quiebra, que no tienen continuidad de explotación, y después todos los contribuyentes que hayan sido condenados por delitos, digamos, comunes que tengan relación con incumplimientos tributarios o aquellos condenados por la ley penal tributaria, ¿no? Tanto sean funcionarios de personas jurídicas o personas humanas propiamente dichas que hayan tenido condena. Eso es básicamente las personas que no pueden entrar. Después, ¿qué deudas no podemos incluir en moratoria? También las que usualmente no se pueden incluir en moratoria, que no tienen que ver estrictamente con lo fiscal,
sino que están por ahí dentro de esa declaración jurada de seguridad social, pero los fondos se derivan por ejemplo, a una RT, a una obra social, o aportes y contribuciones a servicio doméstico o empleados rurales, eso también queda fuera. Y después ciertas multas relacionadas con el código aduanero, del régimen de equipaje puntualmente, y después, bueno, seguro de vida obligatorio y monotributo. O sea, la verdad que son cosas muy puntuales, porque el resto, digamos, se puede incluir sin ningún tipo de problema dentro de la moratoria. Guillermo, si querés. ¿Cuáles son los efectos y beneficios del acogimiento? Ahí hay como dos caminos para acogerse a esta moratoria. Por un lado, tenemos la posibilidad de ingresar vía pago contado o en hasta 3 cuotas, y la otra posibilidad es hacerlo a través de un plan de facilidades de pago. Si pagamos a contado o en hasta 3 cuotas, ahí, digamos, dividimos los beneficios en 3 meses. Digamos. Si entro el primer mes, me gano el 70% o me condonan el 70% de los intereses resarcitorios relacionados con las obligaciones que incluyo. Si entro el segundo mes, la reducción es del 60% de los intereses. Y si entro el tercer mes, la reducción es del 50% de los intereses. O sea, la verdad que es un monto muy relevante de reducción, un poco por lo que mencionaba al principio, ¿no? El tema de que las tasas de resarcitorio en general han corrido por debajo de la inflación mensual y anual en estos últimos años, y adicionalmente a eso le saco un 70%. Así que la verdad es que desde el punto de vista de beneficios, muy alto. Y si entro en plan de facilidades de pago, ahora brevemente les voy a comentar cuáles son las condiciones de ese plan, pero si entro los primeros o el primer trimestre, digamos, en un plan de facilidades de pago, la condonación ya es del 40%, ¿no? Y si entro, digamos, a partir del segundo trimestre, la condonación es del 20%. O sea, las condonaciones de interés ahí son menores, porque en definitiva tengo plazos más largos para poder cumplir con la moratoria. Y adicionalmente al beneficio de los intereses, también algo muy relevante es la extinción o eventual suspensión de acción penal. Es decir, que si tengo una obligación fiscal que a la vez viene acompañada con alguna denuncia penal tributaria, si yo regularizo esta deuda a través de la moratoria, me van a extinguir la acción penal en el caso que pague contado, y si voy a pagar a través de un plan de cuotas, me van a suspender esa acción penal y eventualmente me la van a extinguir una vez que termine de pagar el plan. También voy a tener condonación de multas. Las multas que no estén firmes también digamos, van a ser condonadas. O sea que si yo tengo una obligación impaga, con denuncia penal tributaria, con multa por omisión o defraudación de impuestos, esa multa, en la medida que yo la esté discutiendo, digamos, administrativamente o judicialmente, también me la van a condonar el 100%, e inclusive el 50% de los honorarios de los agentes fiscales cuando estemos hablando, por ejemplo, de una ejecución fiscal, ¿no? Tengo un problema o un juicio de ejecución fiscal y el agente fiscal me cobra un determinado monto de honorario. Bueno, el 50% de ese monto va a quedar también reducido, ¿no? De pleno derecho a través de esta herramienta. Así que la verdad que es muy beneficioso. Si pago a través del plan de facilidad de pago, bueno, ahí ven un poco las distintas alternativas. Si es persona humana y micro y pequeña empresa, digamos, el pago a cuenta es más bajo, 20%, 15%. Hay hasta 60 cuotas persona humana, 84 cuotas micro y pequeñas. Después empiezan a bajar las cuotas para mediana y resto de empresas. La tasa que van a cobrar es la de Banco Nación de Descuentos Comerciales, que hoy entiendo está cerca del 6% mensual, si no me equivoco. Y se puede cancelar anticipadamente el plan. No está reglamentado cómo, aún no está reglamentado, eso lo va a definir AFIP cuando salga la reglamentación, pero también se podrá eventualmente cancelar antes de su finalización. Bueno, planes de facilidad de pago caducos y vigentes, ¿no? Si, como les mencionaba, los planes de pago vigentes también se pueden incluir en moratoria. Y ahí, digamos, hay en principio dos tipos de condonaciones. Por un lado, me condonan el 30% de los intereses que están incluidos dentro digamos, dentro de la obligación fiscal que fue consolidada dentro del plan, ¿no? Si yo tenía una obligación fiscal de 100 pesos y, digamos, si tenía otros 100 pesos de interés resarcitorios, digamos, porque incluí esa obligación después del vencimiento en un plan de facilidad de pago, bueno, el 30% de los intereses, o sea, 30 pesos de los intereses me los van a condonar
si incluyo este plan dentro de la moratoria. Y adicionalmente, también me van a condonar los intereses de financiación que se hayan devengado desde el momento en que consolidé ese plan y en definitiva empezaron a devengarse esos intereses de financiación, hasta el momento en que me adhiero a la moratoria. Entonces, esa condonación también es del 70, 60 o 50, dependiendo cuándo entre. Si entro el primer mes de la moratoria, entro el segundo o el tercero. Entonces, en principio, si bien la redacción de la reducción del interés de financiación no es muy feliz, digamos, hay que ver un poco a ver qué dice la reglamentación, pero en principio pareciera que, además de condonar intereses resarcitorios cuando estén incluidos en el plan, también me van a condonar intereses de financiación. Los intereses de financiación, digamos, sí, la condonación es más alta, digamos, ¿no? En general, hay muchos planes de facilidad de pago que se hacen al vencimiento y no incluyen intereses, porque lo hago al momento que vence la obligación, con lo cual la condonación del 30%, la inicial no, o sea, no aplicaría en ese caso, porque no tengo intereses incluidos en un plan, pero sí me aplicaría sobre el interés de financiación. Y después, bueno, este tipo de planes, digamos, solo tengo la posibilidad de meterlo en moratoria si lo pago contado o en hasta 3 cuotas. O sea, tengo que reducir plazo, pero la reducción de plazo me implica a mí condonaciones del 30 o del 70, 60 o 50. Así que también es para evaluarlo, porque si bien, digamos, adelanto el pago, pero tengo una quita relevante. Bueno, ese es un poco el resumen de lo que es la moratoria. Ahora vamos al blanqueo. El blanqueo, digamos, comparándolo siempre, cuando lo charlamos un poco de este blanqueo, tratamos de comparar con el blanqueo anterior, el blanqueo del gobierno de Macri. Y el primer punto, digamos, respecto a qué personas pueden regularizar, ahí hay alguna pequeña diferencia en el sentido que este blanqueo permite que sujetos no residentes blanqueen en Argentina. O sea que para blanquear, digamos, a través de este proyecto, no necesariamente hay que ser residente. Obviamente pueden blanquear los residentes fiscales al 31 de diciembre del 2023, pueden ser personas humanas y pueden ser sociedades o sucesiones indivisas, pero también pueden blanquear aquellos sujetos que no son residentes de Argentina y tienen bienes en Argentina que quieren regularizar. La cuestión sobre los no residentes es que no pueden regularizar efectivo, dinero en efectivo, no pueden regularizar. Pueden regularizar otros bienes, por ejemplo, un inmueble. Por ejemplo, un residente del exterior que tenga un inmueble en Argentina puede regularizarlo sin problemas. O sea, si regulariza efectivo, en realidad no va a tener ningún beneficio de liberación de sanciones e impuestos, ¿no? Y también otros sujetos que pueden regularizar son aquellos sujetos que, si bien son no residentes argentinos, lo fueron antes del 31 de diciembre del 2023. O sea, fueron residentes argentinos, pero tal vez, digamos, se perdieron la residencia en Argentina y fueron a vivir a Uruguay o cualquier otro país y quieren adherirse al blanqueo, lo pueden hacer con la condición de que una vez que adhieran a ese blanqueo se convierten nuevamente en residentes argentinos. Se convierten en residentes argentinos y tienen las mismas condiciones de blanqueo que cualquier residente argentino. O sea, los beneficios se aplican igual para estas personas, ¿no? Pero en definitiva tienen que haber sido residentes fiscales de Argentina en el pasado. Y esto básicamente es para personas humanas, ¿no? Para personas humanas que hayan perdido la residencia y quieren volver. ¿Hasta cuándo se puede blanquear? En principio hasta el 30 de abril del 2025, o sea que hay tiempo. Ahora vamos a ver que hay distintas etapas y en definitiva, digamos, una fecha mentirosa el 30 de abril porque, digamos, los valores o el costo de blanqueo más barato lo tenemos hasta el 30 de septiembre del 2024. Y bueno, si bien es hasta el 30 de abril, digamos, la posibilidad de blanquear, también el Poder Ejecutivo podría eventualmente prorrogar el blanqueo hasta el 31 de julio. O sea, el proyecto de ley habilita a blanquearlo hasta el 31 de julio del 25. Guillermo, gracias. Exclusiones. Bueno, ¿quiénes no pueden blanquear? En general esto es similar a los blanqueos anteriores. Funcionarios públicos que lo hayan sido durante los últimos 5 años, desde un presidente, un gobernador, hasta un rector de una universidad pública. También sus familiares, cónyuges y excónyuges que lo hubieran sido los últimos 5 años. Acá, digamos, tal vez el punto por ahí más relevante de esta cuestión es que los que quedan excluidos son los parientes hasta el primer grado
de parentesco por consanguinidad o afinidad, con lo cual en principio los hermanos quedarían fuera, por ejemplo. O sea, no es hasta el cuarto grado o hasta tercer grado, digamos, como en general eventualmente ocurre. Y después, bueno, aquellos que hayan sido declarados en quiebra, como hablamos antes, y condenados por ley penal tributaria, ¿no? Básicamente son esos los excluidos, no hay ninguna sorpresa, digamos, puntual respecto a quienes no pueden blanquear. Las etapas de adhesión y de presentación de declaraciones juradas. Acá, como ven, hay 3 etapas y también hay 2 hitos distintos, que también es una diferencia respecto al blanqueo anterior. Acá hay dos hitos complementarios en algún punto. En el sentido de que primero tengo que manifestar una adhesión y hacer un pago adelantado de hasta el 75% del monto del blanqueo, del impuesto del blanqueo. Y después tengo que hacer posteriormente la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto remanente, ¿no? Con lo cual, digamos, si yo blanqueo en la etapa 1, voy a poder adherirme y hacer ese pago adelantado hasta el 30 de septiembre y después voy a tener 2 meses más para presentar la declaración jurada y pagar el impuesto remanente. Si me adhiero en la etapa 2, que en definitiva es el segundo trimestre de blanqueo, voy a tener después 1 mes más para hacer esa presentación de la declaración jurada y en la etapa 3 lo mismo. Tercer trimestre, en definitiva 1 mes más para presentar la declaración jurada y pagar el impuesto. Se fijan ahí que en etapa 1, 2 y 3 el costo de blanqueo es distinto. En la etapa 1 es el 5, en la 2 el 10 y en la etapa 3 tenemos el 15%. O sea que es más barato blanquear obviamente en la etapa 1 hasta el 30 de septiembre del 24. Hay que tener en cuenta que los blanqueos inferiores a $100.000 están eximidos de pagar impuesto. O sea, un inmueble inferior a $100.000 va a estar eximido de pagar impuesto en cualquier etapa. O sea, puedo blanquear el 30 de marzo de 2025 un inmueble de menos de $100.000 y en definitiva va a ser a tasa cero. Si quiero blanquear efectivo por menos de $100.000, en realidad voy a tener que depositarlo hasta el 30 de septiembre del 2024, porque sí hay una restricción para todo lo que tenga que ver con efectivo, porque el efectivo solo se puede blanquear hasta el 30 de septiembre. Eso hay que tenerlo en cuenta, que es una restricción adicional que tiene el blanqueo de efectivo. Después cualquier otro bien, sí, en definitiva, si es menos de 100.000, puedo blanquear hasta marzo, y si estamos hablando de más de 100.000, ahí sí empiezan a jugar las alícuotas, y también hay que tener en cuenta que se pueden hacer blanqueos parciales en las distintas etapas, pero la alícuota que prevalece es la alícuota de la última etapa en la que blanqueé. Si yo blanqueo el 50% del patrimonio en la primera etapa y el otro 50% en la etapa 3, voy a tener que pagar el patrimonio total blanqueado a la alícuota del 15%. Si bien en la etapa 1 voy a pagar un 5% a cuenta, después en definitiva, cuando blanqueé el 50% restante en la etapa 3, voy a tomar como pago a cuenta lo que pagué en la 1, pero recuerden que sobre el patrimonio total blanqueado voy a aplicar la alícuota más cara, que es la de la etapa 3. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy, muy relevante, así que si bien hay tiempo para blanquear, la verdad que digamos, el blanqueo hasta el 30 de septiembre es mucho más beneficioso que en las etapas subsiguientes. Consideraciones importantes, otros temas relevantes también respecto a este blanqueo. También, a diferencia del blanqueo anterior, acá el impuesto se paga en dólares. No importa si estoy blanqueando activos argentinos o del exterior, el impuesto tengo que pagarlo en dólares. Después vamos a ver cómo se evalúan los bienes y van a ver que en realidad para evaluar esos bienes voy a tener que convertir los activos argentinos, convertirlo a dólares al tipo de cambio MEP de la fecha de regularización y abonar ese blanqueo en dólares. Bueno, en definitiva, si no presento o no pago en término tanto la adhesión como la declaración jurada posterior, el blanqueo se me cae, así que digamos muy importante cumplir con esos 2 hitos que hablábamos, ¿no? Con el tema del anticipo de no menor al 75% del impuesto y después la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto remanente. Así que eso es muy relevante tenerlo en cuenta. Y bueno, es lo que hablamos recién del pago adelantado, que sí, ese pago adelantado va a ser a cuenta del impuesto que pague en la misma etapa o en las etapas posteriores, ¿no? Así que eso es relevante tenerlo en cuenta.
¿Qué bienes se pueden declarar? Bueno, ahí también, digamos, la amplitud de bienes es muy grande. Siempre recuerden que son bienes existentes al 31 de diciembre del 2023. Todavía no está definido en este proyecto de ley cómo voy a demostrar la propiedad o la posesión o tenencia que tenga sobre ese bien. Eso va a surgir de la propia reglamentación, pero sí tengo que, en definitiva, demostrar que ese bien existe en mi patrimonio al 31 de diciembre del 2023. Y puede ser tenencia de moneda, nacional o extranjera, pueden ser inmuebles, locales o del exterior. Dentro de los bienes muebles, acá tenemos títulos, valores de todo tipo, participaciones en sociedades, certificado de participación o título de deuda de fideicomiso, cuotas parte de fondos comunes de inversión, bonos, ADRs, lo que sea, todo eso es blanqueable. Cualquier otro bien mueble. Demás bienes también, cualquier crédito susceptible de valor económico también puede blanquearse. Por ejemplo, digamos, siempre aparece la discusión en los blanqueos de, a ver, quiero blanquear un inmueble, pero no tengo escritura, tengo un boleto o estoy haciendo pagos, digamos, por un proyecto en el pozo. ¿Se puede blanquear? ¿No se puede blanquear? Sí, eso en definitiva es un crédito con valor económico, eso es blanqueable, no es un inmueble, pero es un crédito. Después cualquier otro tipo de bien intangible también se puede blanquear cualquier otro derecho. Después criptoactivos también se pueden blanquear. Después vamos a ver que hay cierta cuestión relacionada con la evaluación de esos criptoactivos. Hay que tener cuidado, digamos, porque hay que tener en cuenta el valor de adquisición o el valor del mercado, el mayor. Ahora vamos a repasar un poco las evaluaciones. Y lo único, en definitiva, que no se puede blanquear son dinero o títulos, valores que estén depositados en jurisdicciones que sean considerados por el GAFI como lista negra o lista gris, que bueno, la verdad que no son países demasiado relevantes para, para el blanqueo, porque bueno, entiendo, no creo que haya mucha gente que tenga activos expuestos en este tipo de países, ni hablar de la lista negra, Myanmar, Corea del Norte, Irán, y bueno, lista gris también no hay muchos países que por ahí puedan aplicar, pero bueno, tengan en cuenta eventualmente si alguno tiene algún activo en este país, en alguno de estos países, que los activos líquidos no se pueden blanquear. Bueno, ¿cómo se blanquea el efectivo en este blanqueo? Bueno, primero el dinero en efectivo hay que depositarlo, como decía anteriormente, hasta el 30 de septiembre del 2024, tanto sea en Argentina como en el exterior. En definitiva, hay que depositarlo tanto en cuenta bancaria o en una cuenta comitente de alguna LIC, o sea que ahí se abre el juego tanto a los bancos como a las ALICs, que van a crear cuentas especiales de regularización de activos. El dinero del exterior lo puedo depositar en una cuenta bancaria del exterior y eventualmente lo puedo trasladar o puedo transferirlo a una cuenta especial de regularización que genera beneficios fiscales que ahora vamos a ver, ¿no? O sea que en definitiva puedo blanquear el dinero depositándolo en cuenta, si es en Argentina en esta cuenta especial, y si es en el exterior puede quedarse en una cuenta bancaria del exterior y puedo blanquear, pero ahora vamos a ver que si esos fondos de esa cuenta bancaria del exterior se depositan en esta cuenta especial, tengo un beneficio adicional que inclusive puede ser el blanqueo tasa cero, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. La base imponible, bueno, se calcula en dólares, como mencioné antes, a dólar MEP. Y bueno, bienes nominados en moneda extranjera, lo que es en dólares obviamente no hay problema, y si es en alguna otra moneda, todavía no está definido, la reglamentación va a definir un poco cuál es el tipo de cambio de mercado que se usa, pero no hay grandes conflictos con esa cuestión. La evaluación de los bienes, todo lo que es dinero en efectivo, como le decía, moneda argentina se convierte al tipo de cambio MEP en dólares. Inmuebles en Argentina, acá tengo también, ahí cambio un poquitito respecto al blanqueo anterior, porque acá vamos a tener 3 valores distintos a tener en cuenta: el de adquisición, el valor fiscal y el valor mínimo. El de adquisición, en definitiva, es el valor al que compro el inmueble. El valor fiscal es el que surge de la boleta del impuesto inmobiliario. Un poco son los dos valores que conocemos ya de bienes personales, ¿no? De elegir un poco de elegir el mayor valor entre el fiscal y el de adquisición. Por ahora se suma un tercer valor, que es el valor mínimo, que es un valor de mercado que va a establecer la reglamentación y se establece en función a valores promedio por metro cuadrado o por hectáreas, dependiendo si son bienes urbanos o rurales, que va a determinar la reglamentación y que en definitiva va a poner un valor mínimo de mercado aceptable para el blanqueo. Si bien, digamos, la ley habla de que
digamos, obviamente este valor mínimo va a ser un valor de mercado, pero si, digamos, si yo puedo probar que el inmueble que voy a blanquear, por ejemplo, tiene un valor de mercado inferior a ese valor mínimo, en definitiva yo eventualmente podría probar que ese valor es distinto y el fisco puede eventualmente considerar un valor menor, digamos, ¿no? Pero bueno, en general estas cuestiones, digamos, son difíciles de probar en la práctica, pero sí está contemplada esa posibilidad. Después, para todo lo que tenga que ver con títulos, valores y participaciones en sociedades que no coticen, se toma el BPP, si hay balance cerrado, se convierte a dólares, hay que actualizar ese BPP, si por ejemplo, digamos, es un balance que cierra en septiembre, lo voy a tener que actualizar hasta diciembre y ahí convertirlo a dólares al tipo de cambio MEP. Y si no tengo balances, ahí sí tengo que determinar los activos y pasivos de esa participación y evaluarlos en función a las normas de este blanqueo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una sociedad de hecho o una sociedad irregular, digamos, se denominan ahora, probablemente tenga que utilizar este método, ¿no? Evaluar los activos de esta sociedad irregular y ver cuáles son sus valores de acuerdo a las normas del blanqueo y los pasivos, y el neto entre los dos sería lo que debería blanquear. Y después, en el caso que tenga títulos valores que coticen, ahí en definitiva es el valor de cotización al momento, a la fecha de regularización. Otros bienes muebles, bueno, valor de mercado, si son en pesos se convierte a dólares, si no siguen en dólares. Créditos y similares, valor nominal más intereses, también muy parecido a bienes personales, transformarlo a dólares si son activos en pesos. Derechos, acá básicamente, o bienes intangibles, es el valor el valor con el valor, digamos, que se pagó al tercero para adquirir ese derecho, o el costo, es el costo de adquisición actualizado de ese derecho, ¿no? Las criptomonedas o criptoactivos, acá hay que tener en cuenta que hay que considerar el valor mayor entre el valor de mercado y el valor de adquisición, con lo cual si lo adquirí más caro y el 31 de diciembre del 23 la evaluación es más baja de la criptomoneda, bueno, voy a tener que considerar el valor de adquisición, no el valor de mercado del 31 de diciembre. Y después, bueno, cualquier otro bien local o del exterior también va a ser a valor de mercado. Y ahí, digamos, la reglamentación puede agregar algún procedimiento de evaluación para el caso de bienes que por ahí sean difíciles de determinar su valor de mercado, ¿no? Porque no son tan comunes y bueno, y es difícil determinar un valor de mercado o conseguir un mercado que lo evalúe. Bueno, ¿se puede regularizar más de $100.000 sin costo? Sí, y esto es, la verdad que este punto es muy relevante y es una opción que aquel que quiera blanquear lo va a tener que evaluar. Y a diferencia de lo que pasaba en el pasado, que en el blanqueo anterior, que sí existía la posibilidad de blanquear efectivo y mantenerlo en una cuenta especial de regularización, la diferencia en este blanqueo me parece que es que si bien yo tengo que depositar los fondos, o sea, tengo la posibilidad, ¿no? Esto es voluntario, la posibilidad de depositar los fondos que tengan en el exterior o locales en esa cuenta especial de regularización y eventualmente mantener esos fondos hasta el 31 de diciembre del 2025. Si los mantengo hasta esa fecha, voy a tener el blanqueo a tasa cero. Pero si eventualmente yo quiero sacar esos fondos antes del 31 de diciembre del 2025, este proyecto me permite sacar los fondos sin ningún tipo de problema, en el momento que quiera, pagando el 5% sobre el monto que saque de esa cuenta de regularización. O sea que en definitiva, si lo mantengo hasta el 31 de diciembre, me queda costo cero el blanqueo. Si lo saco antes, me consideran que estoy blanqueando efectivo en la primera etapa, porque en definitiva yo tengo que depositarlo hasta el 30 de septiembre del 2024. Entonces ahí me aplica la alícuota del 5% y tendré que pagar el 5% sobre el monto que saque. Y adicionalmente, digamos, que la típica pregunta que nos hacen en este caso es, bueno, pero si yo deposito los fondos en esa cuenta, ¿es una cuenta remunerada o no es una cuenta remunerada? No está claro si la cuenta en sí misma es remunerada o no. Lo que está claro es que sí se van a crear instrumentos a través de la reglamentación para poder invertir esos fondos, que van a ser
en general van a ser fideicomisos de inversión productiva o cuotas parte de fondos comunes de inversión. Hay que ver un poco qué tipo de activos van a tener esos instrumentos de inversión, pero sí se va a poder invertir esos fondos en activos, ¿no? Y adicionalmente también se van a poder sacar fondos para o pagar el blanqueo o para cancelar el impuesto a los bienes personales bajo este régimen especial que va a mencionar Guillermo, este pago adelantado, digamos, de 5 años juntos de bienes personales. Con lo cual, en definitiva, deposito, tengo la posibilidad de sacar parcialmente para pagar el blanqueo y para pagar bienes personales, y también puedo invertir los fondos en fideicomisos o fondos comunes de inversión. Y si adicionalmente quiero sacar fondos, bueno, la porción que saque de esos fondos antes del 31 de diciembre del 2025 van a pagar el 5% de blanqueo. Entonces, la verdad que es, digamos, bastante beneficioso y, en definitiva, aleja el riesgo de tener que tener inmovilizados los fondos hasta el 31 de diciembre del 2025, desde el momento en que lo deposito, ¿no? O sea que, en definitiva, siempre tengo la disponibilidad de los fondos. Eso la verdad que está bueno. Bueno, este punto también es muy relevante, y ahí, bueno, con Guillermo tuvimos muchas idas y vueltas con el punto porque en el proyecto original estaba, después lo sacaron, después lo volvieron a poner, y bueno, finalmente, en definitiva, el proyecto que ya tiene media sanción de diputados está incluido. En el que ingresó a diputados lo habían sacado, después dentro de comisión lo volvieron a poner, lo cual está bueno porque... la verdad que es un punto muy interesante, no solo para personas humanas, sino también para empresas, o por ejemplo empresas de construcción, porque acá permite que personas humanas regularicen, blanqueen inmuebles a título personal que estén a nombre de sociedades, o sea, cuya titularidad formal la tengan sociedades. Por ejemplo, si tengo, no sé, un campo dentro de una sociedad, y yo soy el titular de las acciones de esa empresa que tiene ese campo, eventualmente yo puedo blanquear a mi nombre el campo, pagando la tasa del 5, 10 o 15, depende del momento en que regularice. Y eso, digamos, tiene en principio como el beneficio principal es que puedo sacar ese inmueble de la sociedad, que me va a permitir en un futuro, si quiero vender ese campo, vender ese inmueble, pagar una tasa del 15% de impuesto a las ganancias sobre el resultado de venta, en lugar del 35% que tendría que pagar si lo vendiera desde la sociedad. Y adicionalmente me va a permitir revaluar el costo impositivo de ese inmueble, porque digamos, yo voy a regularizar ese determinado inmueble a la tasa del 5 sobre un valor de mercado determinado, y el día de mañana, cuando venda ese inmueble, voy a tomar como valor impositivo el valor del blanqueo. Entonces, en definitiva, pagando el 5, voy a revaluar ese activo, y después, digamos, sobre el diferencial entre ese monto revaluado y el precio de venta que tenga en el futuro, simplemente pagar el 15. O sea, en definitiva, pago sobre parte del valor, pago el 5, y sobre parte el 15, mientras que si lo vendiera dentro de la sociedad, pagaría el 35. Y la verdad que esto destraba también a veces muchos negocios, por ejemplo, en la industria de la construcción, que empresas de construcción que tienen inmuebles, terrenos de hace muchos años, encapsulados en sociedades, y que por ahí no se deciden hacer un determinado desarrollo inmobiliario porque sacar ese inmueble de esa sociedad implica un costo tributario muy grande que encarece demasiado el proyecto, y por eso hace que algunos proyectos se caigan. Bueno, esto es una posibilidad de sacar esos inmuebles en cabeza de sociedad y ponerlo en cabeza de persona física. Y después, digamos, el punto relevante a tener en cuenta es que digamos, si alguien opta por esta alternativa, dentro de los 2 años de la fecha de regularización, va a tener que hacer la escritura traslativa de dominio desde la sociedad a la persona física, ¿no? Digamos, en definitiva, cumplir con la obligación de la traslación de dominio, la obligación formal, pero digamos, esa escrituración no va a tener efectos fiscales, porque el blanqueo va a matar esos efectos fiscales, o sea, no va a tener el pago de ningún impuesto.
sino que el impuesto en definitiva va a ser pagado a través del blanqueo. Así que la verdad que Hay, es un... hay montones de situaciones donde los abogados normalmente, en el pasado sobre todo, le han dicho a empresarios, empresas, propietarios, etcétera, que o pongan el inmueble dentro de una sociedad para protegerlo legalmente y encapsularlo de otro fondo de comercio, por ejemplo, o directamente sucedió que se compró la empresa vía comprando las acciones porque era el vendedor se quería sacar de encima de esa sociedad Dormi que solo tenía ese inmueble. Bueno, eso es horrible porque genera después a la hora de querer hacer un proyecto, un desarrollo o vender ese inmueble que era, se compró muy barato normalmente, pues se compró la sociedad, etcétera, un disparo del 35% prácticamente sobre el precio de venta porque el costo es mínimo, como dijo Sebastián. Entonces nosotros los tributaristas somos al revés, siempre tratamos de que el inmueble se separe del fondo de comercio, cuestión de que el fondo de comercio no arrastre al patrimonio. Entonces, esto que explicó recién Sebastián es clave, es fundamental, porque permite limpiar un impacto tremendo del 35% y reducirlo al 15%, al principio. En algún caso podría ser cero, pero en principio al 15%, que es el impuesto que va impuesto cedular por las utilidades por venta de inmuebles, ¿sí? Bien, y beneficios, bueno, por ahí voy un poquito más rápido porque si bien son muchos los beneficios, digamos, en general, para resumirlo, sería evito pagar cualquier tipo de impuestos nacionales que tengan que ver con, no sé, impuestos a las ganancias, IVA, débitos y créditos. No voy a tener ninguna determinación de impuestos por parte de AFIP y aparte voy a tener liberaciones de cuestiones de ley penal tributaria o ley penal cambiaria inclusive, con lo cual también es importante, digamos, tener en cuenta estas cuestiones, porque en definitiva me libera no solo de la parte tributaria en sí misma, sino también de sanciones, ¿no? Y también multas que no estén firmes. Las multas que no estén firmes también este, las libera. Bueno, lo que digo, ¿no? Libera el pago de los impuestos. Y digamos, acá el punto también que es distinto al blanqueo anterior es que en el blanqueo anterior había un tope del 1% de bienes o de tolerancia, digamos, respecto a lo que no se podía blanquear, ¿no? Si blanqueaba un patrimonio, si tenía un patrimonio de 100 y blanqueaba 90 en el blanqueo anterior, en realidad estaba haciendo un blanqueo parcial y como dejé 10% de mi patrimonio afuera del blanqueo, se me caía el blanqueo, porque el porcentaje de tolerancia era el 1% del patrimonio. Bueno, en este caso, el porcentaje de tolerancia va a estar entre el 10 y el 25%. Eso se va a reglamentar, digamos, en principio desde AFIP o a través del decreto reglamentario, digamos. Y básicamente, digamos, va a estar entre el 10 y el 25. Y también la novedad, digamos, además de tener un umbral más alto, es que si yo hago un blanqueo parcial, por ejemplo, se blanqueo el 50% de mi patrimonio y me queda el 50% afuera, igualmente, no es que se me cae el blanqueo, sino que yo voy a mantener los beneficios del blanqueo sobre ese 50% del patrimonio blanqueado. En realidad, el único beneficio que voy a perder es el beneficio que está en el segundo punto de la slide, que es un beneficio que tengo sobre bienes que tuve previo al 31 de diciembre de 2023 y que en definitiva los tenía en negro y que no los declaré. O sea que el ejemplo por ahí más claro es, o sea, por ejemplo, compré un inmueble que no declaré en el año 2022, en junio de 2023 lo vendí, con lo cual al 31 de diciembre de 2023 no lo puedo blanquear porque no lo tengo, digamos, a ese bien. Bueno, si yo hago un blanqueo que respeta los porcentajes del 10 al 25 y no me paso, también voy a tener el beneficio que si eventualmente el fisco me descubriera la compra de un inmueble que no declaré en el 2022, pero que no incluía en el blanqueo porque lo vendí antes, esa situación también está liberada de cualquier efecto tributario, de cualquier multa y sanción. Ahora, si en realidad yo blanqueé no respetando el porcentaje del 10 al 25, si el fisco viniera, digamos, por ejercicios anteriores y me detectara alguno de esos bienes,
en realidad sí me podría hacer una determinación sobre ese bien y pretender cobrar un impuesto a las ganancias, IVA, por ejemplo, sobre la tenencia de ese bien. Entonces es como que el beneficio que pierdo es una especie de tapón fiscal, ¿no? Un tapón fiscal hacia ejercicios anteriores. O sea, no pierdo los beneficios del blanqueo, pero sí me pierdo un tapón fiscal. Con lo cual está bueno respetar el porcentaje del 10 al 25 que establezca la reglamentación. Y después, por último, digamos, un poco la cláusula de rigor que tiene este blanqueo y tienen todos, es que, en definitiva, si bien, digamos, el blanqueo libera de sanciones tributarias, no se libera de las sanciones relacionadas con lavado de dinero, ¿no? Con normas WIF. Con lo cual, en definitiva, hay que cumplir con los requisitos WIF a efectos, digamos, de evitar que los dineros, digamos, que se blanqueen provengan de ilícitos, ¿no? Así que, bueno, un poco ese es el resumen de lo que es el blanqueo. La verdad que es bastante positivo y muy beneficioso, digamos, y diría en principio mejor que el blanqueo anterior. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, entiendo que hay una sola persona que tendría que retirarse a las 10, o sea que de ahí entiendo que tenemos algunos minutos más, 15 minutos, media hora más. Es muy interesante lo que viene digamos, para, digamos, ser correctos y adecuados con la persona que debe retirarse. Lo que le digo es que el impuesto a los bienes personales, las modificaciones que trae son muy importantes, que vamos a poder pagar 5 años por adelantado, que el pagar por adelantado, si uno hace y identifica la tasa interna de retorno de pagar 5 años por adelantado versus pagar los próximos 5 años en cada vencimiento, tenemos un ahorro en moneda dura de un 20%, más o menos, 15-20%. Antes, para el contribuyente cumplidor. Para el no cumplidor, es el que tuvo alguna mala presentación en el año 20, 21, 22 de bienes personales, la mejora es del 40%, del hecho de pagar 5 años juntos versus ir pagando los próximos 5 años en cada vencimiento. Y que sepan que acá es muy importante que con respecto, esto engancha mucho con el blanqueo, porque si yo blanqueo después tengo ese beneficio en bienes personales, y además no se dejen correr por el tema de que el convenio entre Estados Unidos y Argentina está en vigor, porque es cierto que rige desde el 1 de enero de 2023, pero en nuestra opinión, y hasta que no veamos la nota de Estados Unidos dándose de conforme respecto a los procesos de secreto fiscal de Argentina, no estaría operativo para Estados Unidos. Yo sé que están trabajando a toda marcha del lado de la FIP para tratar de demostrar a Estados Unidos que sí cumple con todos los procesos de calidad en materia de intercambio de información y de secreto fiscal. Estados Unidos verificará y emitirá o no esa nota antes del 30 de septiembre. El hecho que el primer pago del blanqueo es el 30 de septiembre no es antojadizo. El 30 de septiembre es cuando Estados Unidos debería tener que informar de las operaciones de 2023. Entonces, Estados Unidos tiene dos frentes, uno con los bancos, a quienes ya le está pidiendo información, a sus bancos de Estados Unidos, y otra con la FIP, para que la FIP cumpla con todos los deberes y pueda emitir esa famosa nota. Después vamos a profundizar este tema, que es muy importante, inclusive cuentas que tienen sociedades arriba y en qué lugares y otras, que lo vamos a decir. Esto nos va a llevar unos minutos de esta mañana, así que si hubiera más gente que tenga que irse a las 10, por favor háganlo saber a través del chat y yo voy a esta altura de la vida, modelo. Una charla la puedo dar en 4 horas o en 2 minutos, así que ustedes me van diciendo. Bueno, ¿qué es esto? Horrible nombre. Si alguien lo pronuncia de seguido, lo felicito. REI BP. El REI BP es el régimen especial de ingreso de bienes personales. Lo crea esta ley que en este capítulo, en este título, crea esto y modifica todas las alícuotas de bienes personales para futuro, ¿sí? Incluyendo retroactivamente para el 2023, que es inconstitucional, pero nadie lo va a decir porque es favorable, ¿sí? Todo lo de bienes personales es muy favorable. Y si bien hubo congresistas como todo el bloque de Elisa Carrió que dijo, por un lado, benefician a los ricos, ponen ganancias, benefician a los no tan ricos, ponen el RIGI, que es un régimen de inversiones para inversiones de más de 200 millones de dólares, y va a haber gente que va a blanquear y además va a desgravar por el RIGI.
eso es relativo porque el lavado de dinero no entra, el blanqueo, también es cierto que tuvimos una emigración masiva de empresarios y empresas yéndose al Uruguay y otros países, y de talento, por culpa del impuesto a los bienes personales. Entonces esto lo que intenta es retrotraer esa situación. ¿Qué es esta cosa horrible de nombre, el RIBP? Se llama Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre Bienes Personales. Es de carácter individual y voluntario y se tributa de manera unificada 5 periodos, del año 1223 al año 1227. ¿Sí? Aquellos contribuyentes que con efecto del 31 de diciembre de 2023 hayan hecho un blanqueo, pagaron eso vía blanqueo, con lo cual les dejan pagar 4 años más a través del RIBP, que va a incluir el 2024 y 2027. Yo ya sé lo que ustedes están pensando. Yo pago 5 años por adelantado y me lo van a cambiar. No, no se lo van a cambiar. Ya ahora vamos a explicar por qué. ¿Quiénes pueden acceder? Nosotros, las personas humanas y las sucesiones indivisas. Yo diría desde el 31 de diciembre de 2023 en adelante, porque ahí es el cálculo. Y esto es muy importante. Ustedes saben, como ya lo dije, hubo una gran emigración de gente. Hubo una gran emigración de gente, disculpen que era mi teléfono, hubo una gran emigración de gente por culpa de este impuesto, sobre todo al Uruguay y a otros países también. Esas personas que se fueron y que no eran residentes fiscales al 31 de diciembre del 23, pero que lo hubieran sido antes, ellos podrán adherirse a este RIBP, pero a partir de ahí van a ser considerados residentes fiscales argentinos. Quizá Susana Jiménez esté pensando o no por esto en volver a la Argentina, porque acuérdense que Argentina tiene 10 veces el PBI de Uruguay, que Punta del Este en el invierno es muy aburrido, y sobre todo por un argentino, que a los 90 días, como me dijo la calle Pogo a mí, ustedes en los primeros 90 días están fantásticos en Punta del Este, después ya están inquietos y quieren hacer cosas raras, empezar a trabajar y hacer cosas raras. Bueno, con esto van a poder volver a la Argentina. El plazo para ejercer esta opción vence ahora, ya, a la vuelta de la esquina, el 31 de julio de 2024. Así que, señores, díganle a sus gerentes financieros, díganle a sus contadores que le hacen su liquidación impositiva, que se pongan las pilas y que le digan al 31 de julio de 2024, que es apenas dentro de 3 meses, si van a pagar 5 años juntos o no. El Poder Ejecutivo puede extenderlo hasta el 30 de septiembre, porque, claro, está cubriéndose de chicanas y disputas en el Senado. Ahora, diputado ya fue aprobado. Para los contribuyentes que se metieron en el blanqueo, podrán adherir hasta la fecha límite para la presentación de la declaración jurada del blanqueo, que era posterior, creo que era abril del 2025. ¿Sí? 2025, digo bien. ¿Está bien, Sebastián? Sí. Bien. ¿Cómo se determina la base imponible? Miren, ustedes ahora van a tener que liquidar bienes personales a junio del 2023, ¿sí? A 2024, sobre sus bienes al 31 de diciembre de 2023. Obviamente, neto de acciones y participaciones que pagan el impuesto vía responsable sustituto, vía las sociedades emisoras de las acciones. Obviamente van a eliminar la casa habitación, que ahora el mínimo exento es de $350.000, antes era de 18 millones de pesos, ahora es de 350 millones de pesos. Van a eliminar los bienes exentos. Y van a restar el mínimo no imponible, que ahora es de 100 millones, $100.000, y no como era antes, que era de 2,50 pesos. Determinado esa base imponible del impuesto a los bienes personales, que lo van a tener que hacer ahora para junio, esa base se multiplica por 5. Entonces van a tener la base multiplicada por 5. Los bienes regularizados, para este primer cálculo, no van a integrar el cálculo anterior, sino que deberán sumarse los bienes blanqueados en las 3 etapas, convertir a pesos el monto que era en dólares, se acuerda que el blanqueo era en dólares, y luego lo van a multiplicar por 4. ¿Por qué? Porque el quinto lo pagaron vía blanqueo antes. La base determinada del año 2023, de los bienes existentes del 2023, de bienes personales, multiplicada por 5, la alícuota que se le va a aplicar es el 0,45 para contribuyentes que no regularizaron, y del 0,5 para contribuyentes que sí regularizaron por los 4 años restantes. Y esto es muy importante, el último punto, porque muchos van a tener esa duda. Ya, qué bien, yo en junio pago bienes personales y después en julio me adhiero al RIBP y tengo que pagarlo por 5 años seguidos. ¿Cómo es la historia? Bueno, lo estoy pagando 2 veces el 2023. No, porque el 2023 lo van a pagar en junio con bienes personales
y todo lo que paguen por bienes personales 2023 lo van a tomar a cuenta, lo van a acreditar contra el pago que tengan que hacer de RIBP cuando se adhieran en principio en julio. O sea, no es que van a pagar 2 veces sobre el 2023. La reglamentación va a establecer todo, método, fecha de pago y demás requisitos. Repetimos acá que se tomará como crédito fiscal del RIBP el impuesto sobre los bienes personales que abonamos por el periodo 2023, que se paga en junio de 2024, si no lo postergan. Deberá hacerse un pago inicial del 75% del total del impuesto determinado bajo la norma del RIBP, o sea que nosotros en julio nos vamos digamos, a adherir a esto. Hay que hacer un pago, la fecha de pago y todo eso lo define la reglamentación. Lo que sí aclaran es que ese pago inicial no tiene que ser inferior al 75% del impuesto, y que si fuera inferior al 75% del impuesto entre ese pago adelantado y lo que es la declaración jurada definitiva, pongan ahí que ustedes en lugar de pagar el 75 pagaron el 70, y tendrían que haber pagado el 75 de los 100 que terminan siendo los 5 años puntos. Bueno, el fisco me da 2 alternativas. El 30% restante, pagarlo al doble, o sea, el 60%, o renunciar a los beneficios del RIBP, me va a quedar un saldo a favor, y saldo a favor lo compenso contra cualquier otro impuesto nacional, IVA, ganancias, lo que quieran. Así que no se equivoquen con el cálculo del 75%, ¿sí? Los contribuyentes que hayan regularizado activos, o sea, por blanqueo, deberán presentar una declaración jurada del RIBP separada por los bienes regularizados exclusivamente, ¿eh? Y el Poder Ejecutivo va a establecer ese pago inicial. Esta reglamentación va a salir cuando el Senado apruebe esto. Acuérdense que toda la información que estamos teniendo de ayer a la noche es que en el Senado va a haber más chicanas y problemas con la ley base que con el paquete fiscal, ¿sí? Con el paquete fiscal se van a meter con ganancias, porque quieren llevar el mínimo no imponible de 2 millones a 3 millones. Esperemos que no se metan con esto de bienes personales, que es muy, muy bueno para el país y muy bueno para los contribuyentes, y no implica un impacto negativo en las arcas públicas, porque es muy baja la recaudación de bienes personales. Además que si cobra los 5 años juntos va a compensar. Y está pateando el problema para adelante de recaudación en todo caso. Y como están haciendo un ajuste fiscal importante, no va a ser un problema. No es que están eliminando ganancias, que ganancia para personas físicas en un momento dado en materia de recaudación era tan importante como ganancia de sociedad. Recaudaba lo mismo la FIP por sociedades que por personas físicas. Porque acuérdense que Machinea destruyó la tabla de impuestos a las ganancias, y eso hizo que mucha gente esté pagando ganancias cuando no necesariamente tiene capacidad contributiva para pagar. Bueno, beneficios. El pagar por el RIBP, el beneficio que me da es que me excluye, y lo dice la ley, de toda obligación fiscal, formal y material, es decir, de presentar declaraciones juradas y de pagar anticipos y de pagar todo por bienes personales para los 5 años, del 2023 al 2027. Y también por ese mismo periodo me excluye, el punto 2, de todo tributo nacional que se aplique sobre el patrimonio. Hubo gente que anoche dimos esta charla por un grupo de vistas y me dice, bueno, pero después me cambian las leyes. Mira, yo estoy convencido que esto no lo pueden cambiar fácilmente. Esto es una ley nacional que dice que por 5 años yo pagué por adelantado y que no me van a cobrar nunca más nada. Además, este gobierno se supone que tiene 4 años por delante. Me parece que esto del RIBP es algo que es bastante seguro si nos metemos en eso, ¿sí? El punto tercero ya lo miro con más de confianza, porque también me dan estabilidad fiscal desde el año 2028 hasta el año 2038. Y lo que me dicen es que si se creara, ahí ya están abriendo el paragüita, dicen, si se crea algún impuesto nacional del 2028 2038 sobre los bienes o sobre el patrimonio, ustedes van a tener un crédito del 0,25. O sea, me dan estabilidad fiscal del 2028 al 2038, pero si me crean un impuesto del 0,70, y voy a poder, digamos, acreditar contra ese 0,70 un 0,25 por 10 años más. Con lo cual, si a algún loquito se le quiere crear de vuelta bienes personales al 1,5 o al 2, voy a tener. Pero lo que tenemos seguro para mí es del año 2023 al 2027, que esto es un muy buen negocio. Hay otras cuestiones que dice, esto es, supóngase que un hijo mío, no sé, Juan Elías es hijo mío, ¿no? A empezar que me trató de viejo y no de papá, soy el papá, no el viejo. Pero bueno, vamos a suponer que Juan Elías dice, yo soy un piola bárbaro, me voy a adherir al RIBP, me genero un fronting por 5 años, y que mi viejo, vamos a usar esa frase del señor, viejas son las piedras, me va a donar todo su patrimonio.
y yo no me adhería al RIBP. Entonces dice, como yo me adherí, dice Juan Elías, listo, se me aumentó mi patrimonio, y entonces toda esa donación que me haga mi padre, no pago nada, no. Acá lo que dice es que Juan Elías deberá tributar un impuesto adicional equivalente a la aplicación de la alícuota que el donatario, es decir, Juan Elías, utilizó para el pago del RIBP. O sea que le dice, mira, no te mandes esa manganeta porque te vamos a grabar, te lo vamos a grabar a vos. Porque lo que no pagó tu papá, porque no se adhirió al RIBP, vos que sí te adheriste, lo vas a adherir. Vamos a poner la situación inversa, que yo me adhería al RIBP, cosa que puede llegar a ocurrir, y que yo el día de mañana se me ocurra hacer una donación a alguno de mis 5 hijos o mis 5 hijos. Bueno, ellos van a tener que pagar impuestos de bienes personales sobre eso porque entran en las generales de la ley. Lo que tengo que comentar acá, que me lo estaba olvidando, es ¿a quién le conviene entrar al RIBP? Este puño es quien tiene stock importante, o sea, patrimonio, y este es quien tiene flujo. Si esta persona tiene stock importante y cree que va a tener mucho flujo que le va a hacer incrementar ese patrimonio en los próximos 5 años, ese tipo le conviene, además del cálculo financiero de que se gana el 20% a moneda dura o el 15%, le conviene porque le va a aumentar el patrimonio y va a quedar congelado con lo que pagó este año, con el RIBP. Ahora, si es al revés, una persona, no sé, retirada y que tiene patrimonio y no tiene flujo, y este patrimonio le va a bajar porque lo tiene que consumir, capaz que a esa persona no le conviene el RIBP. ¿Sí? Hay otros factores que juegan en todo esto, pero ya son elucubraciones de alguien que se mete en la calecita difícil, que, bueno, pero yo estoy liquidando este año bienes personales ahora en junio de 2024 con un tipo de cambio de 800, el año pasado había sido 178, le estoy pagando en un tipo de cambio alto porque encima el contado con liquio o el MEP, que es donde yo estoy con los dólares guardados para liquidarlos para pagar bienes personales, está apenas con una brecha muy chica, del 15%. Y sí, puede pasar eso, también puede pasar que el dólar después se planche y en los próximos 5 años quede planchado, puede pasar que suba un montón y que me salga más barato pagar los bienes personales los próximos 5 años entre el momento en que evalúo los bienes personales al 31 de diciembre de cada año y el tipo de cambio del dólar a junio de cada año. Son factores que eso ya es futurología muy difícil de comprender y de saber. Yo creo que hay que manejarse con la foto al día de hoy y punto. Sigo. Estas son modificaciones directas al impuesto a los bienes personales. Como ya dije, se incrementa el mínimo imponible a 100 millones de pesos, 100.000 dólares. Hay una exención para la casa habitación que antes era exigua y ahora se incrementa a 250 millones, 350.000 dólares. Y lo más importante, o todo es importante en realidad, que va a haber alícuotas unificadas sobre bienes del país y del exterior. No corre más eso que la tasa máxima para bienes del país era 1,75 y la tasa máxima era del 2,25 para bienes del exterior. Las alícuotas de ahora en más van a ser estas. Para el año 2023, las alícuotas van a tener un rango que van a ir del 0,5 al 1,5. Para el 2020, primera columna. Para el 2024 va bajando, ¿ven? Del 0,5 al 1,25. Tercera fila, del 0,5 al 1. Cuarta fila, año 2026, del 0,5 al 0,75. Y la aspiración, no está en la ley, en el 2027 va a ser el 0,25. Por eso dicen que de 2028 a 2038 mi crédito fiscal para la estabilidad fiscal va a ser el 0,25, porque la expectativa es que cuando prorroguen bienes personales por 10 años más o 5 años más, lo que hagan, porque son impuestos que se van prorrogando por el Congreso cada 10 años, que la alícuota quede en el 0,25. Dependerá de quién nos gobierne en ese momento. Si vuelve un gobierno más populista, quizá las alícuotas suban. Si sigue un gobierno más liberal, quizá las alícuotas queden en 0,25. Pero fíjense la tercera columna. Hay un beneficio para los contribuyentes cumplidores del impuesto a los bienes personales que al 31 de diciembre de 2023 hayan presentado en tiempo y forma las declaraciones de bienes personales del 20, 21 y 22. En ese caso, si alguien liquida ahora en junio la declaración jurada del 2023 que vence en junio de 2024, la tasa máxima no va a ser 1,5, se va a restar 0,5. Lo mismo en todos los años siguientes, hasta el 2026 inclusive, ¿no? En el 2027 es no aplicable porque me daría negativo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando ustedes hagan el cálculo financiero de pagar los 5 años juntos versus pagar año por año, tienen que ver si fueron contribuyentes cumplidores o no cumplidores, porque la tasa interna de retorno es mucho más alta para el no cumplidor, como siempre, porque va a pagar en el 2023 la tasa del 1,5, en cambio el cumplidor va a pagar la tasa máxima del 1,25 en el 2023. Bueno, todo este cálculo que se hace del 0,45 por 5 años de base imponible, que es el RIBP, se compara moneda dura contra pagar cada año bienes personales, más los anticipos, todo eso se trae a valor actual
y habrá que ver si tienen que tomar en el cálculo del impuesto de cada año la escala que llega al 1,5, 1,25, 1, 0,35, etcétera, reducido o no en el 0,5. Y el otro es un beneficio para cumplidores, pero tiene que ver con responsable sustituto, que es lo que las sociedades pagan por nuestras tenencias accionarias, que hoy la tasa es del 0,5. Bien, ¿qué pasó? Entonces, viene persona está muy enganchado al tema de blanqueo, ¿sí? Porque muchos, el año pasado el blanqueo de Don Macri fue una alta traición, ¿sí? Se blanqueó muchísimo por mucha presión de los bancos internacionales, todo el mundo blanqueó en el 2017 y después la tasa que estaba bajando al 0,25 la subieron alegremente al 1,75 viene el país, 2,25, 10 veces, 2,25 viene el exterior. Entonces todo el mundo dice, yo te blanqueo, no pago, no me blanqueo ni loco. Bueno, ojo, esa decisión enganchenla junto con la decisión de sacarse encima bienes personales por 5 años. En ganancias, muy poquito voy a hablar, por tiempo y por otras cosas. Se deroga el impuesto a la transferencia de inmuebles que rige para venta de bienes anteriores comprados antes del 2018, porque después de 2018 pagan el 15% el impuesto cedular. Y bueno, básicamente se vuelve a lo que era el impuesto a las ganancias antes de la modificación que hizo Massa. Massa creó un impuesto cedular, dijo de que no pagaban impuestos a las ganancias 15 salarios mínimos vitales inmóviles, ahora se vuelve a como era antes. Se eliminan un montón de exenciones que había puesto Massa, se vuelve a como era antes, prácticamente quedan las mismas deducciones, y ahí ponemos que el soltero pagará más o menos por encima de 1.800.000 y el casado por encima de 2.200.000. Dejan la deducción especial de 2,5 veces para autónomo y 3,8 veces para trabajo en relación de dependencia. Siguen las asimetrías entre autónomos y personal de dependencia. No se explica por qué eso está mal. Y esta es el cuarto punto. Los montos se actualizarán anualmente a partir de 2025 y semestral a partir de 2024. Este es uno de los puntos. Y el segundo, cuál tiene que ser el mínimo no imponible, es lo que está en discusión en el Senado. El Senado va a discutir sobre esto. Hay gente que quiere llevar el mínimo no imponible a 3 millones, están insistiendo, ¿sí? A pesar de que eso es menor recaudación para las provincias, pero lo quieren porque, claro, como con Massa votaron de sacarlo, ahora al votar de ponerlo, se queman el triple de los cuatriple que ya están quemados. El último punto es muy importante porque se van a actualizar las escalas del impuesto. Hoy las escalas llegaban que arriba de 6 millones de pesos, $6.000, ya estaba pagando el 35%. No sé si ahorita tuvo alguna pequeña actualización eso no, no recuerdo, pero lo importante es que ahora que se va a pagar el 35% sobre un monto imponible superior a 36 millones, es decir, $36.000. Esto es mejor que lo que teníamos, mucho mejor, pero es peor que lo que hubo, por ejemplo, en la década de los 90. En la década de los 90 estábamos más alineados con lo que pasa en el mundo, donde se llega a la tasa máxima progresivamente en niveles más altos de escala, $200.000, $300.000. Bueno, en la década del 90 se pagaba el 35% sobre el excedente de 120.000 pesos, es decir, $120.000. ¿Sí? Después vino Machinea, destruyó esa escala, los que vinieron después de Machinea se empeñaron en mejorar la destrucción que hizo Machinea, y ahí es donde la cuarta categoría, por llamarlo genéricamente, las personas humanas que pagan impuestos en cabeza propia, empezaron a ser una fuente de recaudación para el fisco tan importante como la recaudación de las empresas, que tienen más mecanismos de elusión fiscal y de defensa fiscal, ¿sí? Se aplican lo que nosotros pregonamos siempre, que es estrategia fiscal inteligente, que es el foco de nuestro trabajo en GNP. De paso, pasó un chivito. Ojo con el acuerdo de intercambio de información automático entre Estados Unidos y República Argentina. Estados Unidos, 2 minutos más y voy cortando para preguntas si hubiera. Estados Unidos y Argentina hicieron un intercambio de información a pedido. Hay 3 tipos de intercambio de información: a pedido, automático y espontáneo. A pedido es cuando hay un acuerdo entre 2 países y un país hace una inspección a Juan Elías, le detecta que tiene un bien en Florida, entonces le hace un pedido al IRS, que es la FIP de allá, para que le informe y corrobore y confirme eso que encontró la FIP en esa inspección de ese inmueble o el bien que sea, que no declaró Juan Elías, ¿sí? Eso es a pedido, eso sigue vigente. El automático es el que firmaron Massa y Estados Unidos en diciembre de 2022, que rige del 1 de enero de 2023 y que agarró a mucha gente dormida. ¿Qué es dormida? Con cuentas personales en Estados Unidos. ¿Qué hicieron esas personas? La mayoría le metieron una sociedad arriba. Hay que ver qué tipo de sociedad metieron arriba. Porque si metieron una sociedad, qué sé yo, en Dakota, en Delaware,
estamos bien, porque son sociedades opacas. O sea, no se dice quién es el beneficiario final. Ahora, si simplemente le pusieron una LLC en Florida, no sirve para nada, porque hay un sitio donde vos te metés y están los titulares de todas esas empresas, ¿sí? Además, en este caso, se está corriendo el rumor fuerte de que en caso de muerte, allá hay un impuesto a la herencia muy importante, el 40%. El fisco de Estados Unidos está mirando al costado cuando hay una cuenta cuyo titular es una sociedad, pero se dice que cuando hay una LLC, por ejemplo, y se sabe quiénes son los titulares y que son argentinos porque hay base de datos, se está poniendo duro bloquear la cuenta para cobrar el 40% de impuestos. Entonces, vuelvo a que Massa y Estados Unidos firmaron el acuerdo en diciembre de 2022, rige desde enero de 2023. Hubo gente que tenía cuentas a título personal y se fueron a una sociedad. Si lo hicieron bien, se fueron a una sociedad de fuera de Estados Unidos, a alguna isla, paraíso fiscal, que sobre todo que esté bajo el dominio de Estados Unidos, porque las que están bajo el dominio de Europa, hay presión de Europa para esas islas para que cumplan con todos los requisitos de Gafi, etcétera, y salgan de lista gris o lista negra, y que empiecen a informar. Hay muchas que dicen que van a informar y no lo están haciendo en la práctica, pero en cualquier momento informan y son antes. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto? Hay gente, colegas, contadores suyos que dicen, el acuerdo con Estados Unidos está en vigor. Sí, está en vigor, pero para Estados Unidos no está operativo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos todavía no emitió la nota que está conforme con los procesos de secreto fiscal de la Argentina. Argentina está trabajando, por lo que yo leí, creó una unidad, una unidad operativa que se llama Fiscalidad Internacional o algo así, y es lo que pretende que venga a Estados Unidos, que revise, que mire, para satisfacerse de que Argentina no va a hacer desastres en materia de secreto fiscal. Acuérdense que en el blanqueo anterior hubo un listado de toda la gente que había blanqueado. O sea, robo de información que vulneró el secreto fiscal fue muy grande, ¿sí? Bien. Entonces, Estados Unidos tiene dos frentes. Por un lado, que el 30 de septiembre eventualmente tendría que informar, con lo cual ya emitió el IRS un comunicado que dice que Argentina califica para estar en un acuerdo automático de información. Pero eso no quiere decir que emitió la nota. ¿Qué califica? Entonces, en base a eso, ¿qué hace? Le va pidiendo información a los bancos y nos consta que los bancos le están pasando información de las personas físicas que tienen cuentas financieras y que han tenido acreditaciones por más de $10. Eso es lo que tienen que informar. ¿Por qué? Porque quiere tener esa información por si tiene que disparar en septiembre la información para Argentina. Información que vence para Estados Unidos, o casualidad, justo cuando hay que hacer el depósito para no pagar sobre el efectivo en el blanqueo. Es la fecha que tenemos límite para poner ese dinero. Por otro lado, el otro frente que tiene Estados Unidos con la Argentina, porque Argentina sí emite o sí satisface a Estados Unidos con secreto fiscal y proceso de intercambio de información, entonces ahí Estados Unidos debería emitir la nota. ¿Qué está diciendo la FIP hoy? La FIP está diciendo que esto ya está en vigor. Y es verdad, no miente, está en vigor. Cuando le pedimos la nota, todos, los de colegas, esa nota no aparece. Dicen que es información confidencial. No tiene por qué ser información confidencial. Esa nota o no está, o está con algún reparo que estarán tratando de subsanar. Es lo que no sabemos a la fecha. Entonces, yo soy muy partidario del blanqueo. A mí me parece que el dinero en negro, primero, además de todos los problemas éticos que tiene, etcétera, y al margen de si quieren discutimos sobre la baja calidad del gasto y la cantidad del gasto, a mí me parece que el blanqueo lo que hace es incorporar capitales a la economía productiva y es fuente de crecimiento y es fuente de generación de empleo. Entonces yo creo en eso, más allá de las tradiciones que nos hicieron en el blanqueo anterior. Pero creo que la decisión de blanquear tiene que pasar por uno hoy y no tanto porque me vengan a correr con el tema del intercambio con Estados Unidos. Da para hablarlo personalmente. Yo le pedí a Juan Elías, no sé si lo pudo hacer, le pedí que pusiera ahí en el chateo los mails nuestros y algún teléfono móvil, no sé si lo pudo hacer, porque si alguno va a quedar por falta de tiempo sobre todo, si alguno va a quedar con dudas sobre este tema de blanqueo, intercambio de información con Estados Unidos y decisión o no de pagar el RIBP en 5 todos juntos o no, y cuáles son mis ventajas o no, bueno, esto amerita una charla un poquito más extensa. Entonces, acá... Están nuestros 3 mails en el chat como para que si quieren hacer alguna pregunta particular puedan mandarla directamente por mail a nosotros. Bueno, y si tienen preguntas, bueno, ahí están nuestras informaciones, en info también, pero bueno, si tienen alguna pregunta o lo que sea, encantado de satisfacerla y nada, y gracias por su atención.
Bueno, me le hicieron bastante fácil como moderador. Algunas preguntas que fueron surgiendo se fueron respondiendo automáticamente con lo que se venía charlando durante las exposiciones de ambos. No hay ninguna pregunta en el chat en este momento. Así que si quieren podemos dar un minuto más si surgiera alguna pregunta puntual, pero quiero agradecer a las más de 50 personas que estuvieron activas hasta las 10 de la mañana. Después de las 10 se nos bajaron 4 o 5, pero la verdad que seguimos hasta las 10:20 con casi plena atención, así que muchas gracias y espero que haya sido claro. No sé, Daniel, si querés agregar algo antes de Sí, no, terminar. no, la verdad que de vuelta agradecerles a ustedes la participación. Se nos estiró la charla, pero fue muy fructífera porque realmente tocaron todos los puntos y especialmente los puntos de persona física que algunos pueden estar interesados en entender muy bien. Bueno, mil gracias entonces y nos vemos en la próxima reunión. Matutina para seguir charlando de estos temas y bueno, de las reformas que estamos esperando. Gracias a todos entonces. Gracias a IAEF. Buena jornada. Buenos días, muchas gracias IAEF nuevamente, Daniel y todo el equipo. Muchas gracias. Y aquí a mis socios que acompañaron y toda la gente que tuvo la paciencia de escucharnos. Gracias, un gusto. Chao, gracias a todos, que sigan bien.